gracias por invitarme una vez más, aunque sea a través de este medio. Me invitáis todos los años, podemos decir, o prácticamente todos los años he estado allí con vosotros y voy con muchísimo gusto, con muchísimas ganas y, y la verdad es que disfruto de este rato de poder estar con vosotros, contaros cosas sobre mis novelas, sobre animación a la lectura, etcétera, ¿no? Por tanto, os lo agradezco muchísimo. Estamos en un día especial, es el día del libro y merece la pena celebrarlo bien. Celebrarlo en este caso en el que a través de online, a través de este programa, los alumnos de un colegio conversan con un autor, ¿no? Es una oportunidad interesante, tanto para vosotros como también para mí, porque al final yo quiero escuchar, es lógico que un escritor quiera escuchar qué piensan, cuáles son las inquietudes que tienen sus lectores, ¿no? Que por otro lado, al final, yo a los lectores los considero amigos, ¿vale? Por tanto, estamos en una reunión, podemos decir, de amigos, ¿vale? Bien, yo voy a dividir, si os parece bien, la sesión como en tres puntos. Uno primero en el que voy a hacer una introducción animándoos a la lectura. Voy a romper una lanza a favor de la lectura. Lo hago siempre y creo que siempre debo hacerlo, ¿no? Porque siempre hay que animar a leer. Luego vamos a hacer, voy a hablaros de mi última novela que se llama Mosquetero del Rey, la tengo aquí, os voy a contar algunas cosas de cómo se hizo, de por qué hice esta novela, etcétera. Vamos a abrir un turno de preguntas que si os parece bien será depende de cuándo terminemos, sobre las 12 menos cuarto, 12 menos 10. Y si tenéis preguntas, inquietudes, comentarios, pues vamos atendiéndolas, ¿no? Si hay pocas preguntas, pues seguiré contando cosas que yo vea interesantes, ¿no? Bien, vamos a empezar, como os decía, el tema de animaros a la lectura. Fijaos, estamos en una época en la que vosotros, los jóvenes, los niños de quinto, de sexto de primaria, de ESO, hay dificultades para leer porque hay muchísimos reclamos que captan, llaman vuestra atención. Estamos en una sociedad en la que está súper digitalizada, ¿no? Eso es una ventaja, porque así podemos tener estas clases, esta conferencia hoy en día, ¿vale? La digitalización de la sociedad tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes la situación actual. ¿Qué pasa? Que todos tenéis, o muchos tenéis, tablets, ordenadores muy buenos, maquinitas, hay maquinitas muy buenas, tal. ¿Qué hace? Que eso hace que capten nuestra atención y nos quiten tiempo, ¿vale? Tenemos también muy buenos videojuegos que en mi época también había videojuegos, pero eran los primeros videojuegos, o sea, eran muy sencillos, ¿no? Captaban la atención, pero no tanto como los de hoy. Y después, fijaos, en mi época también, cuando yo tenía vuestra edad, había en televisión, había dos cadenas. Y cuando eran un poquito más pequeños, era más pequeño, la televisión era en blanco y negro. Entonces, no es lo mismo que ahora, que hay tropecientos canales, tropecientas plataformas, se puede ver a cualquier hora, en cualquier momento, series, películas, programas, muchos de ellos de gran calidad, otros más flojos, otros malos incluso, que no merecen la pena, pero oye, hay muy buena oferta. Entonces eso al final os llama vuestra atención, ¿no? Incluso también para el que le gusta el deporte, hay deporte televisado, fútbol, ahora no, ¿no? Pero hasta el confinamiento había fútbol, pues a todas horas, partidos a todas horas, partidos, muchos de ellos interesantes, ¿no? Partidos de fútbol, de baloncesto y tal. En mi época no, cuando yo era pequeño, la televisión ofertaba muy de vez en cuando algún partido. Por tanto, tenéis muchos reclamos. ¿Y qué pasa? Que dejamos la lectura, los libros, arrinconados. Y es una pena. Es una pena porque leer, cuando uno se aficiona a la lectura, leer se disfruta muchísimo. Leer se puede convertir en una actividad apasionante. Y además, leer da muchas cosas, nos da mucho. ¿Qué nos da? Por ejemplo, nos da sentido crítico. Las personas que leen tienen un mayor sentido crítico. Nos da imaginación, que seamos más imaginativos. Nos da mayor comprensión lectora, facilidad para comprender textos. Nos da vocabulario, nos permite estudiar mejor, nos permite tener las ideas más claras, nos permite tener el espíritu, el ánimo más tranquilo,
nos permite enfrentarnos a dificultades y adversidades mejor. Muchas cosas buenas. Cuando hay otras cosas, a lo mejor los videojuegos, oye, los videojuegos pueden ser peligrosos, pueden crear adicción. Hay niños que tienen adicción. Incluso lo que son las redes sociales, los móviles, hay niños enganchados y hay niños que están pasando por los psicólogos, ¿vale? Por tanto, rompemos una lanza a favor de la lectura. Vamos a intentar, os lo digo, se lo digo aquí en mi casa a mis hijos, vamos a intentar tener retos de lectura, vamos a intentar descubrir libros, qué libros nos gustan y vamos a intentar tener ratitos todos los días para leer, que tengáis un horario en el que cada día haya un ratito para leer. En mi casa mis hijos leen un poquito por la mañana, no todos, pero algunos leen por la mañana, a veces leen a mediodía, antes de ver un poco la tele, y después por la noche. Mis hijos, y yo también, cuando, lo hago ahora y cuando era joven también lo hacía, nos vamos a la cama con un libro y durante 10, 20, 25 minutos, media hora, leemos. Es una cosa muy buena y se disfruta y se aprovecha para leer. Por tanto, os animo a leer más, a disfrutar de la lectura. A los que no seáis muy aficionados, os digo, dadle oportunidades a los libros. Si no os habéis aficionado todavía es porque todavía no habéis encontrado esos libros que os gustan. Empezar por uno, continuar por otro. Darle muchas oportunidades hasta que llega un día en que lees un libro y dices, oye, esto me está gustando. Oye, no puedo dejar de leer. Oye, qué bien. Y terminas el libro y dices, he disfrutado. Bien, estás empezando a aficionarte a la lectura, a convertirte en un buen lector. Entonces, dejas ese libro y buscas otro similar y disfrutas, etcétera, etcétera. Ya sigues así y de alguna forma te metes en esta gran afición, en esta bendita afición que es la afición por los libros. Bien, si os parece, vamos a dedicar ahora un tiempecito corto a contaros cosas de mi última novela. Fijaos, yo quiero empezar diciendo dos cosas, que mis novelas son novelas de aventuras, son novelas que tienen generalmente mucha acción y son novelas que tienen la singularidad, o tiene dos singularidades, podemos decir. La primera, que son novelas que están ambientadas en un pasado histórico que ocurrió realmente. Por ejemplo, mi novela de Halcón Negro, que es de un caballero medieval, está ambientado en una batalla que existió realmente en Inglaterra en el año 1066, que es la batalla de Hastings. Mis novelas de los piratas, que algunos las conocéis y la habéis leído, El último pirata, que es la primera parte, Banderas negras, que es la segunda, son novelas ambientadas en la época dorada de la piratería, allá por el siglo XVIII, primeros del siglo XVIII, 1710, 1715. La novela Mosquetero del Rey, pues es una novela ambientada en la época de los mosqueteros, en la época de Luis XIV, cuando se lleva a toda la corte a Versalles. Bien, por tanto, son todas mis novelas están ambientadas en una época histórica que existió realmente. Incluso a veces participan o intervienen personajes reales, ¿vale? Y ¿qué consigo yo con esto? Bueno, primero me gusta hacer así estas novelas y sobre todo le doy verosimilitud, es decir, realismo, que parezcan que, oye, esto parece que está ambientado en un sitio que ocurrió realmente y que, bueno, esto puede ser verdad. O sea, son novelas que lo que pasa aquí puede ser verdad. Porque os digo la otra característica de mis novelas. Mis personajes, mis héroes, no son héroes que tienen superpoderes, como Superman, Spiderman, Batman. No son personajes que tienen varitas mágicas, como Harry Potter. No son personajes fantásticos, no. Son personajes de carne y hueso, personajes reales, como vosotros, como yo. Personajes que se equivocan, personajes que luchan. Por eso son héroes, que caen, que sufren, pero se levantan, pero superan las adversidades, pero buscan un mundo mejor, buscan, en una palabra, ser buenos, ¿vale? Esos son mis héroes, esos son mis personajes. Y de alguna forma eso establece una conexión con vosotros más, más cercana, porque vosotros podéis ser como estos personajes, porque estos personajes
no son fantásticos, ¿vale? Tienen problemas, sufren, etcétera, como vosotros, como yo. Todos tenemos que luchar en esta vida, todos tenemos que tener retos, tener sueños, superar adversidades. Pues estos personajes sufren como nosotros. Por eso son muy reales, ¿vale? Son muy cercanos y por eso quizá de alguna forma se facilita el contacto con vosotros, hace que os podáis identificar fácilmente con los personajes y disfrutéis aún más de las novelas, ¿no? Para hacer estas novelas me documento, lógicamente. Quería enseñaros, por ejemplo, aquí ahora mismo estoy haciendo una novela, la tercera parte de Los Piratas, ¿vale? Estoy haciendo la tercera parte y bueno, para completar la documentación me estoy documentando con libros sobre la Marina Británica, sobre cómo es un barco británico por dentro, etcétera. Os voy a enseñar un libro, ¿vale? La Marina de Nelson. Es un libro de historia sobre los soldados y la Marina de Nelson. Nelson es de primeros del siglo XIX. De hecho, una de sus primeras batallas más importantes está ahí. Pero de alguna forma está relacionada con la Marina Británica de primeros del siglo XVIII, que es donde está ambientada el último pirata, ¿vale? Entonces, es uno de los libros que estoy usando. Hay otro que me gusta mucho, que es un libro sobre un esquema de un barco de guerra del siglo XVIII. Es un libro maravilloso porque lo que viene son cómo es la vida de un barco, cómo está dividido el barco, un barco de guerra, un navío de línea, y viene un montón de datos sobre cómo era el combate, sobre cómo vivía la gente dentro de un barco, tipos de barcos que hay, número de cañones, etcétera. La verdad es que me está gustando mucho, estoy disfrutando y claro, cosas que yo, notas que yo tomo de ahí, pues salen después en la novela. De hecho, hay un capítulo, el capítulo cuarto, que se desarrolla en un navío de guerra. El personaje de esta novela, que se llama Capitán de Corsarios, va a la isla de Saint Kitts y viaja en un barco de guerra. Y ahí pasan cosas. ¿Y dónde me inspiro yo? ¿Cómo sé cómo funciona un barco de guerra de la Marina Británica del siglo XVIII? ¿Cómo sé yo? Pues con este libro, ¿vale? Aprendo un montón de cosas y algunas subyacen ahí. No se trata de daros una lección de historia, no se trata de contaros un rollo, no. Se trata de que a mí me sirva para ambientarme y yo, cogiendo esos datos, os lo transmita a vosotros, reducidos lógicamente, para que vosotros también podáis disfrutar de la novela, de la aventura, ¿vale? Del viaje del héroe. ¿De acuerdo? Vale, esa es de alguna forma mi modus operandi para hacer una novela que tiene un fondo histórico. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo interesante que decir? Puede abrir su micro. Adelante. Soy Ramón de sexto A y me pregunto en qué te basaste en el último libro. De Mosquetero del Rey, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a ver. Rápidamente, muchas gracias, Ramón. Mirad, no me basé en nada, me inventé la historia, pero sí es verdad que de alguna forma es mi homenaje a la novela, la gran novela de Alejandro Dumas, llamada Los Tres Mosqueteros, ¿vale? Y por tanto es una novela muy de acción, muy de aventuras, y cuando yo hago esta novela lo que quiero hacer es una novela de aventuras, una novela que recuerda a los mosqueteros, y por tanto me documenté, estuve estudiando el tema de la creación de los mosqueteros en la Francia de Luis XIII y Luis XIV, que como dato así histórico y curioso os digo que los mosqueteros se crearon a partir del asesinato y del atentado que sufrió el abuelo de Luis XIV, que se llamaba Enrique IV, que una vez viajando por las calles de París apareció no sé cómo llamarlo, un terrorista, y le atacó y le mató. A partir de entonces se decidió crear un cuerpo de élite, un cuerpo en este caso de mosqueteros, que protegiera al rey allá por donde fuera, ¿vale? Los primeros cuerpos de mosqueteros constaban de 100 hombres. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Venga, animaros, hombre. ¿Qué te dio inspiración para hacer esos libros?
para hacer que los libros, los míos en general, ¿no? Mira, Es Oliver. perdón. Se llama Oliver. Este chico que ha intervenido, que se llama Oliver. Vale, hola. Mira, vamos a ver. Normalmente, fijaos, la influencia que yo recibo, al final, cuando uno escribe de aquello que le ha gustado, ¿vale? Entonces, ¿de qué escribo yo? ¿Qué tienen en común mis novelas? Que son novelas de aventuras, que son novelas que recuerdan a las novelas de aventuras de la segunda mitad del siglo XIX y primeros del XX, las novelas de los románticos, las novelas clásicas de aventuras tipo Alejandro Dumas, Walter Scott, Julio Verne, Emilio Salgari. Entonces, como esas novelas me han gustado mucho, yo he disfrutado mucho con ellas, al final mi literatura, mis libros, recuerdan a esos libros, ¿vale? Por tanto, ¿qué influencia recibo? La influencia de esos grandes autores del siglo XIX. ¿Alguna pregunta más? Que se nos tiene que ir el autor con el otro, con un quinto. ¿Cómo te aficionaste a la lectura? Y me llamo Mariana, de sexto A. Hola, mira, me aficioné a la lectura, os cuento la anécdota muy rápido. Me aficioné muy rápido y muy bien porque mi padre tenía un kiosco en la Plaza de Cuba. Mi padre era kiosquero, aquí en Los Remedios. Y yo desde muy pequeño, desde 8 años, 9 años, me iba al kiosco los sábados por la mañana. Y tenía una ventaja, que era que tenía todos los cuentos que pueda haber en un kiosco a mi mano. Entonces yo me sentaba en una pila de periódicos y me leía un Zipizape, me leía un Mortadelo y Filemón, los cómics de los superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tuve esa ventaja y muy rápido me aficioné a la lectura gracias a que mi padre tenía un kiosco. Esa es la anécdota, podemos decir. Qué bueno, qué envidia. Gracias.